Federico Storani es cordobés e hijo de un importante dirigente de la Unión Cívica Radical. Se trasladó a La Plata para estudiar Derecho y en la universidad se incorporó a las filas de Franja Morada y fue uno de los fundadores de la Junta Coordinadora Nacional. Desde la plataforma estudiantil saltó a la política con mayúscula en 1972 como miembro fundador del Movimiento de Renovación y Cambio que encabezó Raúl Alfonsín y a los 24 años se convirtió en presidente de la Federación Universitaria Argentina. Terminó sus estudios en el 74 y con el retorno a la democracia fue electo diputado nacional, cargo que desempeñó por varios periodos, llegando incluso a presidir el bloque de la UCR. Creó la Corriente de Opinión Nacional, una de las líneas internas del radicalismo que criticó a Raúl Alfonsín por el Pacto de Olivos y en las elecciones del 94 fue precandidato presidencial. Tras el triunfo de la Alianza en 1999, formó parte del gabinete del presidente Fernando de la Rúa, haciéndose cargo del Ministerio del Interior. Federico Storani, radical de trayectoria, actualmente es profesor titular de la Cátedra de Derecho Político y el año pasado, de cara a las elecciones de octubre, se manifestó en contra del acuerdo político entre Ricardo Alfonsín y Francisco de Narváez. Dentro del radicalismo forma parte de la oposición al alfonsinismo y en la cuenta regresiva para el cambio de autoridades del partido fue uno de los impulsores de la candidatura de Juan Gobi para presidir la UCR provincial. Hoy nos visita Federico Storani. Bueno, como les decía, estamos acá con Federico Storani y una larga trayectoria, ¿no? Muchos años de política en la Argentina. Muchos. Yo empecé a los 16 años a militar activamente. Había empezado un poco antes en el colegio secundario, pero ingresé por esas cosas raras de mandatos familiares. Hice 2 años libres y en la Universidad de La Plata ingresé a los 16 años. Ah, ¿ingresaste a Derecho de La Plata a los 16? A los 16, es decir, casi un niño. Y al poco tiempo ya fui secretario del Centro de Estudiantes, después presidente. Quiero decir, medio en la clandestinidad era todo, porque la dictadura de Onganía, como se sabe en aquella época, había prohibido la actividad política de todo tipo. Entonces enmascarábamos los centros de estudiantes con cooperativas y organizábamos algún tipo de actividad. Claro, hasta que después fundás, a partir de ahí se funda la Junta Coordinadora también. La coordinadora se funda en el 68, claro. En 1968. Y nosotros estamos en esa fundación y conjuntamente, como la coordinadora decidió tener lo que se llamaba en aquella época frentes de trabajo, también hace que la Franja Morada pasara a ser el frente universitario de la Junta Coordinadora Nacional. Pero tenían un frente barrial, un frente sindical y la militancia política en el partido que intentaba renovar, a pesar de las condiciones tan difíciles y adversas en la época de la dictadura, ¿no? Ahora, llegamos, bueno, militancia estudiantil, diputado nacional, funcionario del Poder Ejecutivo, ministro del Interior, pero sos básicamente un radical, y un radical es un hombre de partido, ¿no? Creo que si hay algo que diferencia, si se puede decir hoy, en la política argentina, con todas las crisis y matices o amistades o enemistades que hay, es que el radicalismo es un partido que sigue funcionando como tal. Y ahora, el 24 de junio, hay elecciones internas. Y algunos dicen, bueno, se fracasó la posibilidad de un acuerdo en la provincia de Buenos Aires que evitara esta lucha interna y en un momento en el que el radicalismo quedó debilitado por un resultado electoral adverso. ¿Por qué se llega a esta interna en el radicalismo de la provincia, por un lado, y por otro lado, qué es lo que hace insalvable la posibilidad, o que hizo insalvable ya la posibilidad de un acuerdo con el sector alfonsinista? Bueno, la primera rectificación que debo hacer de manera enfática es que yo me considero alfonsinista y tanto en la presentación como ahora, digamos, no tomo el mote de estar en contra del alfonsinismo. Lo que pasa es que nosotros ascribíamos fuerte a la vertiente amplia de Alfonsín, Raúl Alfonsín, que no son cosas que se heredan, porque en todo caso lo que hay que tener es cierta coherencia política e ideológica, y esto es un poco la respuesta al por qué no se logró un tema de acuerdo. Todo el mundo, a lo mejor en una situación de un partido tan golpeado, prefería un consenso. Nosotros planteábamos unidad, pero con renovación, y con un planteo razonablemente autocrítico con respecto sobre todo a las políticas de alianzas que se habían dado en la última contienda electoral. No estamos hablando de hace 10 años. Concretamente la alianza de Ricardo Alfonsín, Francisco de Narváez. Exactamente, y no es que
como se ha dicho bien en la presentación, yo lo dije, lo haya dicho con el diario del lunes, lo dijimos en la convención de la provincia que se realizó en Avellaneda, llevamos un documento por escrito, en ese momento fuimos minoría, pero advertimos que no se trataba de una cuestión simplemente de simpatía personal o no, se trataba de una cuestión de identidad política. Según nosotros interpretamos al radicalismo como un partido popular, con Leandro Alem, con Hipólito Yrigoyen, con el propio Raúl Alfonsín, el radicalismo tiene que ser el imán de atracción de fuerzas políticas afines para constituir un sistema bipartidista que funcione, que sería lo mejor para la Argentina. Yo creo en algo tan simple como que hay dos reglas de oro en la democracia, que por un lado es el equilibrio y el control del poder, cuando uno está en la oposición, pero también en ese momento la instancia de construir una alternativa para garantizar la alternancia. Si no hay alternancia, hay hegemonía, la hegemonía nunca tampoco es buena. Pero construirlo con coherencia, aunque lleve más tiempo. Para mí el planteo oportunista del intento de una suma aritmética que le hiciera perder identidad al radicalismo, de su planteo popular, de sus banderas históricas y demás, era pan para hoy, que no fue ni siquiera pan para hoy, pero iba a ser seguro hambre para mañana, y eso fue lo que ocurrió. Yo creo que la política, de acuerdo con Francisco de Narváez, destiñó mucho al radicalismo, le hizo perder su identidad, y gran parte del votante de origen radical terminó finalmente después votando el Frente Amplio. Vos pensás que Wiener, en ese triple empate que se produjo en la elección primaria abierta y obligatoria, había sacado el 10% y en la segunda saca el 17% y se constituye en la segunda fuerza. La mayoría de ese crecimiento vino a expensas de sectores del radicalismo que estuvieron muy desilusionadas con esa claudicación, porque de otra manera no se puede decir, política, ideológica por parte de Ricardo Alfonsín y de quienes lo secundaban. Ahora, con vistas a, vos decís, bueno, ahora lo que se van a elegir son autoridades, digamos, candidatos a autoridades partidarias y también a la convención, que en definitiva es la que define la política de alianzas del radicalismo. Así es. En esta, digamos, viendo a futuro y teniendo en cuenta que el año próximo hay elecciones legislativas y que, bueno, el radicalismo tiene un desafío de incrementar la cantidad de representación parlamentaria para, en esta lógica de alternancia de poder, hacer más fuerza frente a un oficialismo que tiene un bloque más que importante en la Cámara de Diputados. ¿Cómo imaginás esa política de alianza? Un poco se deduce por lo que decís, lo imaginás cercano al socialismo y rompiendo con los sectores, digamos, de lo que fue el peronismo federal, y por un lado, y por otro lado, ¿cómo ves la relación de algunos intendentes radicales con sectores macristas o con directamente operadores del macrismo? Sí, yo creo que el radicalismo ha tenido como gran problema que se haya desdibujado una esencia de un proyecto nacional. El radicalismo justifica su existencia si es un partido nacional, no si es una federación de municipios, que es muy importante tener un poder territorial o un poder, digamos, regional. Pero la idea te la voy a dar con algunos ejemplos concretos. Entre la elección primaria de agosto del año pasado y la elección general, finalmente, hubieron algunas elecciones municipales donde nosotros hicimos una mala elección en la primaria y una mala en la general, pero en el intermedio se ganaron dos municipios importantísimos, por ejemplo, Córdoba, Mendoza y Córdoba, ¿no es cierto? Eso demuestra que la estructura de la cual tanto se habla está firme, está latente. El tema es potenciar una estructura, porque con la pura estructura o el puro aparato solo no se logra nada, si no se lo relaciona, se lo vincula con un proyecto político que vuelva a ser atractivo, como en su momento hizo Raúl Alfonsín. Entonces yo creo que ese espacio ideológico, político, y tomo la ideología no en un sentido dogmático, lo tomo como un conjunto de valores, de creencias, de ideas, no con un planteo dogmático, está lo que podríamos decir un espacio socialdemócrata moderno, donde la parte mayor de eso, no hay duda, es el radicalismo, pero nuestra alianza natural efectivamente es con el socialismo y con otras fuerzas políticas afines. Estamos a años de distancia desde el punto de vista ideológico de Narváez, con Macri, con otras fuerzas que tienen que existir, que existen, que tienen que ocupar su espacio.
para que no haya planteos autoritarios como históricamente había hecho, digamos, la derecha, que no formaba parte orgánica de la democracia, que conspiraba, pero que sin duda alguna no son lo mismo que lo que nosotros hemos expresado históricamente. Y por eso es que, desde mi punto de vista, la idea nuestra es poner énfasis sobre todo en las instancias de las convenciones provinciales y nacionales, porque es allí donde se va a definir el debate y las políticas de alianzas, y es allí donde nosotros queremos redefinir el perfil de un proyecto nacional del radicalismo, si es que podemos, ¿no? Ahora, cuando vos decís una socialdemocracia moderna, teniendo en cuenta lo que ha pasado y cómo han virado a una derecha feroz las socialdemocracias europeas, ¿en qué modelo de socialdemocracia pensás? Porque, qué sé yo, si uno mira el socialismo español, cómo terminó la presidencia de Rodríguez Zapatero, digamos, adquiriendo políticas de derecha como propias y terminando, digamos, entregando su propia historia y fracasando, claudicando sus banderas, pero fracasando e insistiendo en estas políticas. ¿Qué imaginas como esa nueva socialdemocracia? Bueno, por eso hablaba de una socialdemocracia moderna en el sentido no solamente organizativo, sino de una forma de repensarlo desde el punto de vista de algunas propuestas ideológicas. Vos tenés toda la razón del mundo. Hoy mismo leía, por ejemplo, un interesante debate que recomiendo que se lea, que está en El País, vinculada al destino de la socialdemocracia. De todas maneras, te marca un matiz que las primeras medidas tomadas por Hollande, el socialdemócrata, digamos, francés, pertenece también a la Internacional Socialista,